Aldo de Santis es un consultor político venezolano que ha trabajado con Edmundo González y que ha tenido que lidiar en conversaciones con Zapatero en su relación con la oposición venezolana. Hoy nos explica que González será reconocido esta semana por Europa. La información que tengo por parte de aliados en la Unión Europea es que en efecto la propuesta va a salir adelante. Entonces creo que podemos tener la tranquilidad de que el Parlamento Europeo, como órgano legislativo que tiene la capacidad de instar a las autoridades ejecutivas europeas, reconocerá a Edmundo González y que además puedo decir que el texto de esa propuesta va a ser probablemente incluso más contundente que el que se votó aquí en el Congreso de los Diputados de España. ¿Por qué va a ser más contundente? Será más contundente porque involucrará, según me cuentan, una demostración de solidaridad mayor, que es que incluirá la nominación al premio Sájarov, que es el premio más importante que da el Parlamento Europeo tanto a María Corina Machado como a Edmundo González como defensores de la democracia y de derechos humanos. Entonces consolida no solamente una postura política, sino una postura institucional de apoyo a dos figuras que responden a los intereses de los derechos humanos y de la democracia global. Tenemos el respaldo del Parlamento Europeo y muy probablemente tengamos el respaldo, como ya lo ha dicho abiertamente Borrell, de la nueva oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior. La nueva alta comisionada será Kaja Kallas, es la actual primera ministra de Estonia, asume funciones en noviembre y como liberal que es de Renew, que es el Partido Liberal Europeo, estará sin duda, sin lugar a duda, apoyando la causa democrática venezolana. Creo que contamos sin duda con todo el apoyo de los órganos de la Unión Europea de aquí en adelante, como lo hemos contado antes, pero ahora mucho más contundentemente. Porque tendemos a ver el árbol que se nos atraviesa en el camino en lugar de ver el bosque. El árbol, una dictadura que impide que asuma un presidente electo. El bosque, distintos elementos que nos dicen que lo que le toca a Maduro es mucho más fuerte y mucho más contundente que lo que le tocaba antes. Porque ahora tenemos el respaldo de la comunidad internacional que no se plasma solamente en el papel, sino en probablemente muchas acciones que nos ayuden a propiciar esa salida. Ojo, propiciar no significa, creo yo, que algunas expectativas que hay de algunos caminos distintos a la negociación o a la presión, porque la presión es válida, ¿no?, para llegar a ese cambio político en Venezuela. Creo que el premio Sájarov, sin duda, que es un reconocimiento de la lucha democrática y de la lucha por los derechos humanos, va a estar en manos de la Alternativa Democrática en nombre de Edmundo González y María Corina Machado, porque además buenas fuentes del Partido Socialdemócrata Europeo, SD, me han dicho que de ninguna manera van a impedir ese premio cuando las bases estén completamente argumentadas y sea sólido. Ese reconocimiento lo han recibido las personas que han luchado por la democracia en distintos países del mundo. Entonces, es muy buena noticia que haya un entendimiento de la gran mayoría de los partidos que forman parte del Parlamento Europeo y por ende de las fuerzas políticas europeas en reconocer esto en María Corina Machado y Edmundo González. ¿Qué crees que hará el régimen cuando la Unión Europea reconozca a Edmundo González como presidente legítimo? El libreto de queremos desconocerlos, todos ustedes son malos, llamarán a consultas a la embajadora. El libreto de desconocimiento de la autoridad por injerencismo, que es un libreto además que lo vienen utilizando muchísimo. ¿Para qué? Para que luego la primera reunión de negociación sea restablecer nuestra representación. Entonces, eso obliga a la dilación. Más tiempo. Rompemos relaciones para que nuestra próxima reunión sea retomar relaciones, ¿no? Es un libreto que han venido repitiendo desde el año 2002 con un éxito que todavía yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo eso sigue teniendo éxito. Tenemos 22 años viendo cómo hacen lo mismo. Desde Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el mismo juego, ¿no? Rompemos relaciones para que luego nuestra próxima reunión sea retomar relaciones. No, Bueno, y metemos preso gente para que nuestra próxima reunión sea liberar presos. Claro, ¿no? Entonces, es este juego de la dominación porque tengo las herramientas del poder dentro del territorio y luego el otro bando tiene las herramientas del poder dentro de lo económico. Te sanciono, te bloqueo, evito que tengas acceso a distintas cosas y te obligo a replantearte tu estrategia. ¿Serías partidario de presionar para que Citgo deje de operar en Venezuela, Repsol disminuya su presencia, es decir, ir cortando el grifo del petróleo? Sin duda, soy partidario de todas las medidas que el régimen llama coercitivas y yo las llamo como coacciones para que tomen el sendero democrático. ¿Quién nos conviene más que gane en las elecciones de Estados Unidos? ¿Trump o Harris?
para nuestra causa, para la causa democrática de Venezuela? Mira, esa pregunta, si me la hubieses hecho hace 6 meses, te diría que Donald Trump. Lamentablemente, las últimas declaraciones de Donald Trump me han hecho creer que no tiene ningún interés en solventar el tema de Venezuela dentro de su agenda de prioridades globales. Incluso las entrevistas con Elon Musk ha dejado claro que lo que ha salido de Venezuela es una gran cantidad de delincuentes que han llegado a los Estados Unidos y que son todos unos expresidiarios que él va a deportar. ¿Qué hace falta para deportar? Tener relaciones con el país a donde vas a deportar. Otra lectura puede ser, bueno, si quiero erradicar la causa de que vengan todos estos criminales y estos delincuentes, a lo mejor la vía más efectiva es ayudar para sacarlo del poder. Entonces, yo estoy claro que esa es mi realidad, esa es mi postura y eso es lo que quisiera yo que ellos entendieran. Ahora, no sé si Trump sienta después de sus esfuerzos como presidente en el momento del gobierno interino que eso sea posible. Porque Trump nos ha demostrado que es un hombre que políticamente no tiene una consistencia o una coherencia en su hilo conductual, sino que él se va aclimatando lo que vaya ocurriendo para ganar. Un tipo extremadamente pragmático. Si él hubiese podido ser candidato de los demócratas y eso le hubiese asegurado ganar, él hubiese sido demócrata. Entonces, la campaña de Kamala Harris, más bien niega que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones, lo insta urgentemente a que haga el reconocimiento de la victoria y además aplica sanciones a 16 nuevas personas. Pero no sabemos cuál es la agenda de Kamala Harris para Venezuela. No la conocemos la agenda de Kamala. Asumimos que es una agenda similar a la que ha tenido la administración Biden. Pero eso también es una presunción. Fíjate que por primera vez la administración Biden, que no creo yo mucho que Biden esté mandando, ojito, ha planteado que se le elimine la licencia que tiene Chevron para actuar en Venezuela, a pesar de que ya la habían prorrogado en noviembre, pero están pensando en quitarla. Y eso es resultado de lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros hacer el trabajo político de la alternativa democrática? En los policy makers, es decir, los tomadores de decisión que no son los actores políticos. Esa gente que está dentro de las esferas del poder norteamericana, senadores, diputados, funcionarios de carrera de alto nivel, que son los que toman las decisiones con respecto a temas de Estado. Y es allí, independientemente si es Trump o si es Kamala, donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y recordarle a los Estados Unidos por qué es bueno para los intereses de los Estados Unidos que en Venezuela haya democracia. ¿Qué consejo le darías a Edmundo González ahora como asesor político? ¿Qué es lo que debe hacer y lo que debe evitar? Bueno, eso es súper atrevido, porque es un hombre que respeto profundamente, que he tenido la oportunidad de compartir con él muchísimo. Nosotros tuvimos una temporada donde hablábamos todos los lunes y todos los miércoles por temas de trabajo. El mundo creo que tiene bastante claro que la labor es fortalecer la posición política de la alternativa democrática en el extranjero. Su labor es fortalecer esa posición. ¿Y quién mejor para hacerlo que el hombre que detenta 8 millones de votos encima? Ante todos los hechos consumados y ocurridos, debemos hacer prospección, debemos intentar otros caminos, los caminos de la fuerza. Lo cierto es que los caminos de la fuerza tienen que estar en las manos de aquellos que tienen la fuerza. Que yo sepa, la alternativa democrática no precisamente se caracteriza por tener la fuerza de las armas. Lo que tiene es la fuerza de los votos y la fuerza de la gente. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Los votos se demostró. Ahora necesitamos la fuerza de la gente también en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que el régimen, sabiendo eso, utilizó el mecanismo más arcaico, pero más efectivo, que es implantar el miedo en la conciencia colectiva. Meterle miedo a la gente. Más de 2.000 detenidos, más de 20 muertos en un espacio de una semana. No nos olvidemos esto. Del 28, 7 días después, 2.000 detenidos, más de 20 personas asesinadas. Implantar el miedo. Pero luego utilizan las herramientas de bajar la presión. Y bajar la presión implicaron también subir la presión en la embajada de Argentina, donde está el núcleo del equipo de campaña de María Corina y Edmundo González, pero, por otro lado, intentar promover un desenlace dentro del candidato presidencial, que fue Edmundo González, con esa salida a España. Yo estoy muy seguro que hubo muchos motivos para los cuales Edmundo González decidiera estar ahora aquí en España. Pero parte de esos motivos, sin duda, tuvo que haber sido de una u otra manera la presión por parte de la dictadura de Maduro. Esa presión se puede trasladar en una mesa de negociación con Delcy y Edmundo en la embajada, o simplemente el asedio a la embajada de Argentina, hoy protegido por Brasil. No sabemos qué va a pasar el 10 de enero. Podemos asumir muchísimas cosas, pero no sabemos qué va a pasar. Pero de aquí al 10 de enero creo que Edmundo es mucho más útil fuera de Venezuela, haciendo lo que tiene que hacer, que es representando los intereses de la alternativa democrática, en lugar de estar metido en una embajada. Puede dar la impresión de que desde que llegó Edmundo a España, la situación está más complicada para el régimen. Sin duda, yo creo que cometieron un error.
Creo que cometieron el error de creer que al movilizar el mundo hacia afuera, eso iba a tumbar por completo las esperanzas de los venezolanos y decir esto se acabó, apaguen la luz porque nuestro candidato se fue. Lo cierto es que nuestro candidato ahora está más activo y más vivo que nunca, porque cuando estaba en una embajada tenía muchísimas restricciones. Ahora está en un país libre con la capacidad de moverse, hablar, viajar. Fíjate, en 2 días que hizo, reunirse con prácticamente todos los presidentes de España. Se reunió, por supuesto, con Pedro Sánchez, presidente actual, pero también se reunió con Mariano Rajoy, con Felipe González y muy probablemente en las próximas horas se reúna con José María Aznar. Quedaría, por supuesto, ver qué pasaría con José Luis Rodríguez Zapatero, pero entiendo que habría que ver si José Luis Rodríguez Zapatero quiere esa foto con Edmundo González. ¿Qué crees? Creo que como al ser José Luis Rodríguez Zapatero más intermediario del régimen que de la alternativa democrática, esa foto le cuesta más a él que al propio Edmundo. ¿Conoces a Zapatero? Conozco a Zapatero, por supuesto. ¿Has hablado con él personalmente? He hablado con él personalmente varias veces. ¿Cuál es tu opinión sobre su accionar en Venezuela? ¿Tiene intereses económicos? Desconozco si tiene intereses económicos, pero estoy seguro que tiene intereses. ¿De qué tipo? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en las oportunidades que hemos hablado, que han sido varias, me ha quedado algo muy claro. Él tiene la capacidad de que le contesten el teléfono en Miraflores. Y eso es una capacidad que yo quiero tener a la mano. Si el camino es algún tipo de negociación, pues entonces Zapatero es el camino. Si el camino no implica ningún tipo de negociación, entonces Zapatero realmente no es útil para la causa democrática. ¿Qué crees que está pasando en Miraflores ahora mismo? Tiene que haber muchos nervios. Por primera vez en la historia hay una gran cantidad de votos que superan a la alternativa política, venezolana, la democrática, en contra de Maduro. Por primera vez, él tiene una deslegitimación doble. Tiene la deslegitimación del ejercicio, ruptura del poder público, violación a los derechos humanos y todo lo que ha hecho. Y por otro lado tiene la deslegitimación de origen. No tiene los votos de los venezolanos y se demostró ampliamente. Lo doblamos. No, esto no es poquito, esto lo doblamos. Pero aparte de eso tuvo que hacer un grave entramado para sacar unos votos inventados absolutamente, que son los que da Elvis Amoroso. Que por cierto, quiero recomendar el estudio que hace Kiko Llanera, por cierto, nada sospechoso de ser un hombre de derecha, que como matemático y especialista electoral de El País, hace un estudio claro de por qué los números que presenta Elvis Amoroso son imposibles matemáticamente. No hay manera de que dé justamente lo que da. Y por los decimales, ¿no? Por los decimales, no da, porque lo que da es que pareciera que alguien muy astutamente sacó una calculadora y dijo, bueno, voy a imaginarme este porcentaje, lo voy a dividir y el numerito que me dé, eso pongo. Pues eso es imposible cuando estamos hablando de millones. Parece que los expertos en aritmética y en estadística del Consejo Nacional Electoral se les olvidó ese pequeño detalle y nos dieron los insumos para saber que se inventaron esa cifra y no han tenido manera de probarlo. La gente me dice, pero van a forjar las actas, van a hacer otras auditorías. No pasó, porque no tienen cómo hacerlo, porque no se prepararon para este vendaval de votos, ni tampoco se prepararon para la mega organización que tenía el Comando Venezuela con más de 80% de las actas. Lo sorprendimos, pero no fue suficiente. Ahora, no es lo mismo el presidente electo en las elecciones que el día 10 de enero. El 10 de enero pasa algo y tú dirás, bueno, pero si ya no pasó ahorita, ¿por qué tendría que pasar el 10 de enero? Bueno, porque es el día clave en donde sabremos quién asume la presidencia de la República, donde sea, por cierto, que esté Edmundo González. Eso será una decisión política de la alternativa democrática si Edmundo González toma una decisión de asumir la presidencia o no, desde fuera, en el país. Eso no lo sabemos. Podemos especular 75 escenarios. Lo cierto que sí sabemos es que Maduro lo va a hacer. Maduro lo va a hacer con su Asamblea Nacional, la de Jorge Rodríguez. Y lo va a hacer diciendo que ganaron las elecciones y que tienen todas las pruebas. Y no tienen ninguna. ¿Cómo deja eso en el establishment militar, ¿no? en el grupo militar? Pues que están todos comprados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la compra? Que en algún momento alguien te puede ofrecer más. Y no precisamente dinero, sino cosas que no hay manera de comprarlas. La tranquilidad, la capacidad de coexistir políticamente, tu supervivencia política. Y no hay dinero que compre eso. Entonces, la verdad es que los escenarios todavía están muy abiertos y el que crea que ya Maduro se quedó es que no entiende de política. Nicolás Maduro juramentándose en la Asamblea Nacional en Caracas. Sí. Y tal vez Edmundo González juramentándose en alguna plaza pública de Madrid. Lo dudo mucho. Creo que si se hace será con una intención muy clara. Se hará en alguna institución que tenga algún valor. Y será con una junta directiva de la Asamblea Nacional que es reconocida por muchos países todavía. No nos olvidemos que la tenemos.
Ahora, ¿para qué? La pregunta es ¿con qué objetivo? ¿Tenemos el objetivo de generar la presión suficiente para que haya un cambio político o tenemos el objetivo de consagrarnos como un gobierno en el exilio? No son los mismos caminos. La historia nos dice que los gobiernos en el exilio todos han fracasado. Hasta Charles de Gaulle, cuando tuvo el gobierno en el exilio en Francia, necesitó de los tanques de guerra de Churchill para que eso fuese efectivo y que se acabara en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es lo mismo juramentarse para incidir en Venezuela y generar una ruptura que obligue a un proceso de negociación a juramentarse para ser presidente en el exilio. Pero esa decisión será de los actores políticos. Y eso involucra a María Corina Machado y Edmundo González muy claramente. Principalmente, por no decir exclusivamente a ellos dos. En estos momentos hay alguna preocupación por parte de los venezolanos de que ese binomio tenga quizás agendas distintas. Yo creo que esas agendas van a estar completamente unificadas porque el fin es uno solo. Y los dos quieren lo mismo. ¿Podría darse el escenario de Edmundo González siendo juramentado en el extranjero, en el exterior, y buscando algún tipo de acción militar para que eche a Nicolás Maduro del poder, o es muy ingenuo? Nosotros estamos creados y fundados en democracia. Entonces los mecanismos que existen dentro del esquema democrático quizás son distintos a ese mecanismo. Pero hay cosas que no controlamos. Eso que Hugo Chávez llamaba los factores exógenos, ¿te acuerdas mucho de esa frase que lo utilizaba? No lo decía en vano. Hay cosas que no se pueden controlar. Entonces, ahora, no sé si eso vaya a venir de Edmundo González, porque conociéndolo como lo conozco, sé que es un hombre de ley y que es un hombre, además, no solamente diplomático de carrera, diplomático en su construcción. Entonces, lo que buscará son los mecanismos que otorga todas las herramientas, que son muchas, por cierto. Hay muchos otros mecanismos. Sí, las sanciones son uno de los mecanismos, pero hay otros. Fíjate qué interesante. Venezuela detiene a 2 españoles en Venezuela y los acusa de ser miembros del CNI. Y al mismo tiempo, Delcy Rodríguez, en el mismo proceso de esto, está sentada en una mesa negociando con un alto dirigente de Repsol, la compañía petrolera más importante de España, que además está en Venezuela. Pero al mismo tiempo, Jorge Rodríguez invita a que se rompan las relaciones con España. ¿No te parece que está pasando algo que no sabemos y que no vemos y que está todo interconectado? Parece contradictorio, pero definitivamente hay algo en el esquema que no estamos viendo que conecta estos puntos. No puede darse una ruptura de relaciones sin que Repsol no se vea afectada. Por ende, al sentarse Repsol con Delcy Rodríguez, significa que seguimos negociando. Pero otra ala distinta dentro del régimen, que es Diosdado Cabello, detiene a 2 españoles en territorio venezolano y además los expone con unas armas, como si hubiesen hecho algo, aunque ellos no tengan nada que ver con eso, estoy seguro que no tienen nada que ver con eso. Hay algo en el camino, hay un hilo conductual allí que nosotros desconocemos. Y eso me deja claro que pasa algo internamente dentro del oficialismo también. Es decir, hay un ala dentro del oficialismo dispuesto a buscar una salida negociada y otro dispuesto a aferrarse al precio que sea para mantenerse en el poder. Y los dos están jugando muy duro. Entonces, ¿qué significa esto? Quizás tenemos la suerte de que el 10 de enero sea un hito real. Pero de repente no pasa el 10 de enero, sino el 17 o el 25 o en marzo. Su hija está en Venezuela. Eso se ha interpretado como que puede sufrir coacciones. Así es. Somos 8 millones de venezolanos que tenemos a personas en Venezuela y que sentimos que podemos sufrir coacciones. O sea, yo creo que no hay ningún venezolano que no le quede a alguien en Venezuela que tenga miedo que por lo que diga o por lo que haga pueda sufrir unas consecuencias. No nos olvidemos que él empezó como un candidato que llamamos tapa y de ahí en adelante se fueron dando las condiciones para que fuese el candidato definitivo. Y él asumió ese compromiso. Entonces, creo que tiene claro todos los costos asociados a esto y por algo está aquí. ¿No crees que ha sido muy hermético? Que él no es simplemente un candidato presidencial, él no es un político de carrera, él es un diplomático de carrera. Y toda su formación, todo lo que es él, es estar tras bastidores, es estar en segunda fila. Es esa persona que aparece a 3 puestos del político, pero que sabemos que lo que el político logró, lo logró porque él lo negoció. Entonces, esa es lo que él ha hecho toda su vida. Entonces, no es que sea hermético, es que su construcción es la de ser un hombre cuidadoso, mesurado, y aunque no le tiene resistencia a los medios de comunicación, no son su primer impulso. Yo creo que el binomio que conforman Edmundo González y María Corina Machado es la fortaleza más grande. Entonces yo creo que tenemos a esa persona que necesitamos con la fuerza y la vehemencia para seguir adelante, que es María Corina, y esa persona con la estrategia y la calma para proponer lo que haga falta para generar el cambio. Creo que cualquier régimen que no tenga la legitimidad de los votos tiene un riesgo de que ocurra
cualquier tipo de las distintas insurrecciones, pero la única real es un binomio. Es el escenario de la Fuerza Armada desactivándose porque la gente en la calle exige el cambio. O sea, es una consecuencia de la otra. No pasa primero la militar, pasa primero la social. No hay desmovilización militar si no hay una amenaza seria desde lo social, que es que los venezolanos desconozcan por completo a toda autoridad en Venezuela. Y yo no puedo descartar eso porque las emociones en Venezuela pueden estar desbordadas cuando llegue el momento de decidir si ese es el día D o no es el día D. The final day, ¿no? El día D del 10 de enero. Yo sigo insistiendo que la dirigencia política tiene una obligación, un llamado, que es seguir dando la cara con todos los costos que eso conlleve. Y sí, es muy fácil decirlo estando sentado en Madrid, yo lo tengo claro, pero es que mi labor no es ser político, mi labor es ser consultor. Y como consultor tengo claro qué espera la ciudadanía. La psique social espera liderazgo. El dirigente tiene una obligación, dar la cara, convocar y estar de primero. Y me gustaría que algún día, si eso llega a pasar, dijeran y que nadie arranque, porque yo voy por delante. Esa es la labor del dirigente. ¿Le estás diciendo a María Corina que tiene que dirigir una marcha a Miraflores? Le estoy diciendo a María Corina que dentro de su estrategia, si se llega a plantear el tema de la resistencia social, la resistencia popular, ella tiene que estar en la calle liderándolo. ¿Tienes menos esperanza que el 28 antes del 28 de julio o tienes la misma esperanza? Qué buena pregunta. Tengo la misma esperanza, pero con los tiempos distintos, ¿no? Para mí el 28 era una esperanza que me conducía directamente al 10 de enero. La esperanza que tengo hoy me conduce directamente al 10 de enero para esperar una nueva fecha de cambio. Venezuela necesita volver al sendero de lo normal, de lo que es el mundo libre, de lo que fuimos líderes en nuestro continente. Y muchos venezolanos no conocieron eso. Venezolanos que ya hoy votan no saben cómo fue la Venezuela, donde éramos líderes en América Latina. ¿Crees que Maduro se va, pero no se va el 10 de enero? Creo que Maduro se va y no sé si se va el 10 de enero. La situación de Maduro es muy difícil y es insostenible. Es que nosotros tenemos mucho más esperanza porque nosotros nunca vamos a parar para el cambio, pero es que él en algún momento tendrá que parar porque no es sostenible. Será en algún momento donde tendrá presión de las personas que esperan que Venezuela sea un país pujante económicamente. Bueno, si no tiene dinero para pagarle a todo lo que ha invertido en Venezuela, se fregó. China te empezará a cobrar todo lo que te ha prestado, no vas a tener con qué pagarle. Rusia esperará que tú pongas bases, tal, no sé qué. Bueno, pero si tienes un bloqueo en general no vas a poderlo poner. Es decir, Maduro no puede prometer tanto como para poder cumplir lo que quiere hacer. Para poder hacer lo que dice que hará, necesita tener la venia del mundo libre y no la tiene. Nosotros tenemos una partida mucho más ganadora que él. El problema es que él todavía tiene margen de juego y tiene tiempo y dilación y puede utilizarlo. Pero esto a mediano plazo no parece ser sostenible.